Muy bien. Siempre es un honor, un privilegio poder compartir la palabra. Gracias al pastor y la pastora Janet que tienen la confianza y me dan la oportunidad de poder traer el mensaje de hoy. Muy bien. ¿Estamos listos? ¿Con Biblia en mano? ¿Con Biblia en mano? ¿Y su libreta? Ahí está. Entonces, como ya estamos con Biblia en mano, vamos a centrarnos. Vamos a orar primero. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque eres tú quien va a hablar a nuestros corazones. Que seas poniendo semilla para que dé fruto en su tiempo, fruto que permanezca. Que tu Espíritu Santo dé a cada corazón según la necesidad personal. Y puedas tú llevar la palabra con el propósito con el que fue dada. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en las últimas 3 semanas hemos estado compartiendo mensajes muy importantes. Primero, no caer en familiaridad con Dios, con la presencia de Dios que lo trajo luz. Luego hablamos sobre no huir al proceso y solamente tratar de alcanzar las promesas de Dios a través de Diego. Finalmente, el domingo pasado estuvo Carolina compartiendo sobre la importancia del compromiso, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Puede revisar sus notas si quiere. El día de hoy yo quisiera un poquito cerrar esta serie y para eso quiero compartir la historia de 2 mujeres a propósito del Día de la Madre. Pero antes que usted, varón, se desconecte y diga esto es para las mamás, esto solo es para mujeres, no para mí, le voy a decir que voy a compartir la historia de un hombre también. Y esta es una palabra que Dios quiere darte directamente a ti. En la situación en la que tú te encuentres, en la temporada de vida en la que tú estás. Entonces vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces, capítulo 4. Me siento muy potente, no sé si es porque me escucho acá, no sé si me pueden bajar estos. ¿Serían tan amables? Muchas gracias. Bien, vamos a leer el capítulo completo. Después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Jueces 4, ¿estamos ahí? Jueces, después de Josué, ya. Por eso el Señor los dejó caer en manos de Jabín, el rey cananeo que reinaba en Hazor. El capitán del ejército enemigo se llamaba Sísara y vivía en Jaroset Goyim. Entonces los israelitas clamaron al Señor para que los librara, pues Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años, diga conmigo, 20 años, había oprimido cruelmente a los israelitas. En aquel tiempo gobernaba Israel una profetisa llamada Débora, que era mujer de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse bajo una palmera que estaba entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Los israelitas iban a ese lugar, conocido como la palmera de Débora, para que les hiciera justicia. Un día, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Cedes de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó: «El Señor y Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor. Toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sisón con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos». Y Barak le respondió: «Iré, si tú vas conmigo. Si no vas, no iré». Ella le dijo: «Voy a ir contigo, pero la gloria y la victoria no será tuya, porque el Señor va a poner a Sísara en manos de una mujer». Y así Débora se levantó, acompañó a Barak hasta Cedes. Allí Barak reunió a las tribus de Zabulón y Neftalí, que eran 10,000 hombres bajo su mando. Débora lo acompañó. Una kenita llamada Heber descendió de Joab, el suegro de Moisés,
se había apartado de los kenitas para plantar sus tiendas de campaña en el valle de Sanayín junto a Cedes. Como Sísara fue informado de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todo su ejército, que era tan numeroso que se extendía desde Jaroset Goyim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: levántate, que hoy el Señor va a poner a Sísara en tus manos, pues en verdad el Señor está contigo. Barak bajó entonces del monte Tabor con sus 10,000 hombres, y el Señor derrotó delante de Barak a Sísara, desbaratando sus carros y pasando a filo de espada a todo su ejército. Al ver esto, Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Pero Barak persiguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goyim y los pasó a filo de espada hasta no dejar a uno solo con vida. Sísara, que había huido a pie, llegó a la tienda de campaña de Yael, mujer de Heber, el kenita, pues Jabín, el rey de Hazor, estaba en paz con la tribu de Geser. Y Yael salió a recibir a Sísara y le dijo: acércate, mi señor, no tengas miedo. Sísara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo: por favor, dame a beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Y Yael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Sísara le dijo: quédate a la entrada de tu tienda, y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, tú le responderás que no. Pero Sísara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido. Y Yael tomó una estaca de la tienda y un mazo, y acercándose sigilosamente le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en tierra. Así murió Sísara. Como Barak iba saliendo a Sísara, cuando Yael lo vio, salió a recibirlo y le dijo: ven, que voy a mostrarte al hombre que buscas. Barak entró con ella y se encontró con que Sísara estaba muerto y con la estaca clavada en la sien. Ese día Dios humilló al rey cananeo Jabín frente a los israelitas, y estos fueron endureciendo su trato contra Jabín hasta que lo destruyeron. Muy bien, puede tomar asiento. Gracias por permanecer en pie. Era importante leer toda la historia para entrar en contexto. Entremos en la historia conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en la época donde todavía no era la monarquía de Israel. No se habían establecido los reyes. Israel era gobernado, juzgado, guiado por jueces. Y en este tiempo no era una nación, eran como que estados que estaban unidos por la creencia en un mismo Dios. Entonces no es que habían leyes, no es que tenían más que las leyes de Dios, me refiero gubernamentales, que regían un orden, una jerarquía. Ellos simplemente creían en Dios y vivían según lo que les parecía, tratando de cumplir la ley de Dios. Claro está, porque ellos ya lo conocían. En estas circunstancias es que ellos aparece pues toda esta situación que hemos leído. Ahora, quiero que entiendan algo un poquito. Como Israel no era una nación, al costado de Israel habían como ciudades fortificadas, que eran estados que estaban regidos por reyes. Eran ciudades que tenían pues sus paredes y se defendían, y vivían en una temporada de mucha guerra, de conquista, de poder ampliar sus territorios. Esta era la situación en la que vivía Israel. Y Hazor era un reino del norte cuyo rey Jabín tenía una capacidad militar increíble. Lo último, era una potencia porque tenía, ¿cuántos dice la lectura? No, colabore conmigo. 900, gracias, 900 carros de hierro. Eso era pues lo último, lo top. Era una armamento de avanzada, nadie más, y todo el mundo le tenía miedo a Sísara. Y la palabra de Dios dice que por 20 años Sísara estaba atormentando al pueblo de Israel. 20 años en donde Israel no podía ser libre, donde tenían que pagar impuestos, donde les quitaban todos los que producían, donde los empobrecía cada vez más. Esa era la situación de Israel, porque
es lo que ellos les tocaba vivir, y les voy a explicar por qué. Si nosotros nos sentamos en el pueblo, enfocamos en el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que cuando ellos llegan a la tierra prometida, después de que Josué muere, empiezan los jueces, ellos entran en un círculo vicioso. Círculo que es así: bendición. Entonces, como están caminando en la bendición, caen en familiaridad y se desenfocan. Y como se desenfocan, empiezan a normalizar el pecado. Y después ellos empiezan a pecar. Y cuando ellos pecan, vienen las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado era que venían estos pueblos a aprisionarlos, oprimirlos, porque se alejaban de Dios. Luego de eso ellos se arrepentían. Después de que se arrepentían, pedían perdón a Dios. Entonces Dios venía y los liberaba y regresaba de nuevo la bendición. Y ellos estaban felices un tiempo en la bendición. Y luego sucedía que caían en la familiaridad. Después se desenfocaban. Y de ahí normalizaban el pecado. Y después pecaban. Y con el pecado venía la consecuencia del pecado. Y después de la consecuencia del pecado, ellos se arrepentían. Pedían perdón. Eran liberados, venía la bendición y otra vez caían en la familiaridad y se desenfocaban. Y así sucesivamente era el círculo vicioso en el que había caído Israel. En el tiempo de la bendición es cuando se levantaba un juez. Ellos vivían en orden. Cuando el juez que era levantado, que se levantaba, los gobernaba, los guiaba durante una temporada. Antes de la persona que vamos a hablar, habían habido 3 jueces. Entonces ellos estaban bien el tiempo que el juez estaba vivo. Moría el juez, caían en familiaridad, se desenfocaban, normalizaban el pecado, pecaban, consecuencia del pecado, se arrepentían, pedían perdón, eran liberados, porque en ese proceso, cuando ellos se arrepentían, pedían perdón, se levantaba otro juez. Eran liberados con la ayuda de Dios y venía la bendición cuando el juez estaba en vida. Moría el juez y regresaban a lo mismo. ¿Les suena familiar eso? ¿No nos pasa eso a nosotros? Uy, que estoy bien, vengo a la iglesia, Señor, por favor ayúdame que necesito trabajo. No tengo cómo pagar el alquiler. Y haces promesas y te viene bien. Dios te rescata, te libera. Te arrepientes, perdonas, viene la bendición. Y entonces tú caes en la familiaridad con la presencia de Dios. Te desenfocas, empiezas a normalizar el pecado en tu trabajo, te permites ciertas libertades, empiezas a pecar. Tu vida entra en caos por consecuencia del pecado. Vienes a la iglesia, te arrepientes, pides perdón, Dios te perdona, te libera y de nuevo la bendición. Ya, sí, estoy con Dios y después caes en familiaridad y te desenfocas y así sucesivamente. Nosotros somos como el pueblo de Israel. Dime tú en qué parte de ese ciclo te puedes encontrar. Piénsalo. Entonces, en esta situación vamos a ver a los 3 personajes que hemos leído. La prédica de hoy la he titulado Cuando le dices sí a Dios. Cuando le dices sí a Dios. Y te voy a dar 3 puntos a partir de estos personajes de lo que sucede cuando tú le dices sí a Dios. Número 1. Uy, Dios mío, el tiempo está corriendo. Creo que me han adelantado el reloj. Rompe la comodidad y levántate. 1, rompe la comodidad y levántate. Débora, no se dice cuántos años tenía Débora cuando ella empieza a ser juez, pero ella muy bien pudo haber tenido una vida tranquila. Habían estado 20 años oprimidos. Ella había crecido en esta opresión, su infancia, su juventud, entonces era normal, pues, ¿no? Este tipo de vida. Entonces ella escuchaba en el mercado, hoy estamos hartos de ese Císara, no nos deja en paz, ya todo lo que cosecho le tengo que dar. Sí, pues que así es la vida, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir viviendo. Y eso escuchaba, y algo debe haber surgido en ella, que diciendo, esa realidad no me la como, yo voy a hacer algo diferente. Y ella se levantó
y se sentó bajo la palmera conocida como Débora. En una sociedad patriarcal, donde la mujer no era tenida en cuenta, ella se levanta y empieza a marcar la diferencia. En una sociedad no solamente machista, sino que las mujeres eran ninguneadas, no eran escuchadas, no eran tomadas en cuenta. Ella empezó a juzgar. La gente decía, oye, ahí está la profetisa, y la iban a buscar a esta palmera, y ella empezaba a dar orden, porque reconocían en ella la presencia de Dios y palabra de Dios. Nosotros nos tenemos que levantar en medio de las circunstancias que nosotros vivimos. Es romper como la comodidad. Y claro, es difícil al comienzo, es muy fácil acomodarse en la vida que tenemos. Muy fácil, porque ella puede haber dicho, ¿para qué me voy a comer pleitos? Si puedo llevar una vida tranquila. No, yo no me meto en la vida ajena de ninguna manera. A mí no me llaman, yo no me meto. Pero ella escuchó el llamado de Dios en un momento en que Israel estaba totalmente oprimido y estaba sufriendo. Israel lo único que hacía era quejarse todo el tiempo. Se quejaba y se quejaba. Y estaban en su derecho, por así decirlo, pero ellos también estaban viendo la consecuencia de su pecado. Y Débora se levanta como esta mujer fuerte, empoderada por Dios, con el respaldo de Dios. Cuando tú decides hacer la diferencia, Dios te respalda. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú dices, no, es que, ¿sabes qué? Acá estoy bien. No, ahí nomás, dijo Jonás. No, gracias. ¿Para qué me voy a incomodar si estoy llevando una vida tranquila? Pero cuando tú le dices sí a Dios, rompes con esa comodidad y te levantas. Yo no sé si ustedes están cansados de vivir el día a día y ver que la vida pasa y no sucede nada en tu vida trascendental, tú ves que no dejas legado. Si tú sientes eso, es que Dios te está llamando, porque tú estás creado para cumplir un propósito. Y mientras tú no lo cumplas, ese vacío va a estar en tu interior, porque Dios te está llamando. ¿Vas a responder a su llamado? Te ha estado llamando todo este año, te ha denominado este año Elijo Cambiar. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? No, es que yo no puedo, pues. Es que cada lunes empiezo la dieta y ¿sabes qué? La debilidad. Es difícil, ¿no? ¿Qué? O sea, ¿qué quieres que coma verduras? Nada más. Y empiezas a normalizar conductas y hábitos que están erróneos, que tú sabes que Dios te está diciendo, oye, te está sacudiendo y tú, levántate. Ahora, Débora, ella legislaba, ¿no? Ella hablaba todo, pero bien cómoda estaba Débora, les voy diciendo. O sea, si bien es cierto, rompió paradigmas en la sociedad donde estaba bien cómoda la Débora. En su palmera. La gente venía a ella no iba, la gente venía y ella desde su casa, desde su palmera, con su sombrita ahí, tomando su juguito, decía sí, no, a ver, consultaba al Señor, daba respuesta, pero no se movía de la palmera hasta que aparece Barak. Entonces, sucede lo siguiente, y vamos a leer el versículo 9. Dice así. Cuando Barak se acerca y le dice, yo no voy si tú no vas, y dice, voy a ir contigo. Ella dijo, voy a ir contigo, y ahí lo dejamos. ¿Qué significa voy a ir contigo? Se tuvo que levantar, arreglarse sus ropas y vestirse para la guerra y acompañar a Barak. Eso quiere decir que si tú dices, no, claro, yo hago lo que Dios me dice. Por supuesto, yo estoy sirviendo, yo estoy evangelizando, yo estoy compartiendo la palabra, yo estoy orando por los enfermos. Pero Dios te está llamando para hacer algo más. Levantar, hay algo más que te está pidiendo que solamente tú sabes, como lo hizo con Débora. Débora estaba haciendo bien. Ella estaba marcando la diferencia, era una voz en un momento de crisis absoluta, en una nación que no tenía esperanza, que se había acostumbrado y había normalizado el maltrato y la opresión. Y ella estaba
haciendo la diferencia, pero Dios te empuja un poco más. No te deja donde está. Te ama tanto que no te deja donde está. Te dice, un poquito más. Dale más. Ahora levántate la palmera y anda a la guerra. Y Débora, yo me imagino a Débora sudando, ¿ya? Yo a la guerra, pero dice, voy a ir contigo, está bien, voy a ir contigo. Y se levanta y va con Barak. Ahora, estas características nos aplican a todos. Débora puede ser mujer, pero en vez de Débora también se puede haber levantado un hombre como juez. Y si ustedes leen el libro de jueces, hay un montón de jueces varones. Es más, creo que Débora fue la única juez mujer, ¿cierto? Porque ella le dijo sí en el momento que los demás dijeron no. Porque es bien fácil decir no. Oye, necesito que me ayudes ¿puedes venir temprano a limpiar? No, porque tú sabes que ya habías planeado ese día levantarte a las 11 de la mañana y comer tu pan con chicharrón y tu café y que te digan vente a limpiar. No, es que yo ya planeé mi sábado. O sea, planeaste tu sábado con tu cama. Cuando a veces hay que dar una milla extra, un poquito más. Dios te empuja un poquito más porque es muy fácil acomodarnos. Rompe la comodidad y levántate. Número 2, porque me sigan adelantando bien rápido el reloj. Vamos a leer el versículo 6. Un día, Débora mandó a llamar a Barak, hijo de Abinoam, quien era de Cedes, de Neftalí. Cuando Barak llegó, ella le preguntó: el Señor Dios de Israel te ha dado una orden, ¿no es verdad? Te ha dicho, ve y reúne a tu gente en el monte Tabor. Toma 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo voy a hacer que Sísara, el capitán del ejército de Jabín, vaya al arroyo de Sison con sus carros y su ejército, y allí lo entregaré en tus manos. Número 2, deja de esperar más señales y obedece. De nuevo, deja de esperar más señales y obedece. Mira que está a tu costado y dile, obedece. Pero así, como yo, obedece. Miren, cuando Débora llama a Barak, le dice, ¿no te ha mandado Jehová? O sea, era una afirmación y una pregunta como diciendo, yo sé la respuesta. Dios te ha dicho, anda, reúne, que yo te voy a entregar. Y tú no has ido. No, porque Barak decía, necesito la confirmación de lo alto. Ya Dios le había hablado. Y no nos pasa eso a nosotros cuando Dios te dice, necesito que vayas donde tu vecina y le digas que yo le estoy esperando. Necesito otra señal. No, Señor, háblame. Una prueba. Si pongo la esponja afuera y te haces el muy espiritual, ¿no? Y empiezas a aplicar la Biblia para que solamente se moje el vellón y todo lo demás, no. Empezamos, ahí sí nos volvemos súper espirituales, pidiendo señal tras señal. Eso puede haberle pasado a Barak. Dios le había dicho, oye Barak, junta a gente de Neftalí y Zabulón y vete, 10,000 hombres, yo te voy a entregar a Sísara. Y Barak, ay, mosquitos. Se hacía el sordo. Dios le había dicho que iba a tener la victoria y él dijo, no, quiero otra señal. No puedes. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios? Y tú le dices, dame la señal de la señal, la confirmación de la confirmación y la recontraconfirmación. No sucede en esta iglesia. Me ha sucedido a mí nomás. Cuando uno pide confirmación, cuando Dios te incomoda y te hinca y tú no quieres hacerlo, Señor, confírmame, son mis emociones. Me he emocionado, Señor. Pero Dios habla clarito. No hay forma de que te confundas. No hay forma que te confundas. Pero tú, no, mis emociones. Me he emocionado así y ya dije, pero no, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso, pero cuando uno le dice sí a Dios,
eso te mueve, te lleva a hacer algo. Porque cuando tú caes en la familiaridad mata la sensibilidad espiritual. ¿Has caído en familiaridad? Porque un sí genuino te mueve a accionar. Entonces, estamos con Barak. Barak era conocido, un guerrero. Entonces, va y lo llama. Oye, Barak, yo soy Débora. Barak, ven. ¿No te he dicho Dios que vayas? ¿No es verdad? Vamos a ver la respuesta de Barak. Ay, Barak. Dijo en el versículo 8, iré. Si tú vas conmigo, si no vas conmigo, no iré. Encima pone condiciones a lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Cuántas condiciones le has puesto tú a Dios? Ok, mira, si me das trabajo, si mi hijo se salva, si tengo dinero para eso, entonces ahí te voy a servir. No, es que espero que mi vida se componga y ya me meto al servicio. ¿Cuántas veces condicionamos a Dios? Y Dios no te condicionó para morir por ti y salvarte. No dijo, a ver, vamos a ver. Voy a dejar que me claven, me pongan un clavo acá. Sí, Él no hizo eso. Pero uno espera estar en la temporada perfecta de la vida para recién servir a Dios. Excusas, montones tenemos. Somos muy creativos. Pero todas esas excusas, si tú tienes tiempo a Dios, Dios las va deshaciendo, las diluye. Y Barak se presenta y le dice, ¿sabes qué? Si tú vas, yo voy. Ahora, quiero que entiendan el contexto, ya un poquito para entender por qué Barak hizo lo que hizo. En esa época, ir a la guerra con el respaldo de Dios lo era todo. Él lo que quería era asegurarse de que tenía el respaldo divino y ganar la guerra. En la época de David, o creo que también cuando estaba Elí, pues porque ahí tomaron el arca, lo robaron, llevaban el arca porque eso significaba la presencia de Dios y eso daba como que miedo a los enemigos, con mucha razón, por cierto. Entonces, en la presencia de Dios ahí en la guerra significaba garantía de victoria total. Y él decía, yo no me voy a mover si tú no vienes conmigo, porque si tú vienes conmigo, yo tengo el respaldo divino de que voy a ganar. Mira, eso no está mal, porque era una creencia fuerte. El problema fue que Barak no fue donde Débora y le dijo, ¿sabes qué, Débora? Dios me ha dicho que tengo que reunir 10,000 hombres y ir a pelear. Eso me ha dicho Dios, pero quiero que tú vayas conmigo, si no, no voy. Es diferente. A que Débora, oye, ¿qué pasó? Dios te dijo, ¿no es verdad? Y sí, pues Dios me dijo. Una cosa es que, ¿y cuántas veces que él vaya y le diga, ven conmigo, porque Dios me ha dicho, y yo tengo mi respaldo espiritual, tengo la presencia de la profetisa, porque la fama de Débora se estaba corriendo por todos lados y también llegaba a Sísara, al pueblo de Sísara. Del general. Así que la presencia de Débora marcaba una diferencia. Si Barak hubiera ido y le hubiera dicho, vamos, era diferente porque ya estaba obedeciendo. Deja de estar pidiendo confirmaciones y obedece. No es tan difícil, porque cuando Dios te dice algo, no te va a dejar a ver pues si la haces, al azar. Te va a respaldar con todo. Porque es tu Padre, porque Él te lo pidió, porque Él te va a dar las estrategias para hacerlo, no te va a abandonar. ¿Por qué te niegas a obedecer? Entonces, sucede que Débora, y cuando uno va leyendo dice, ok, voy contigo, pero la victoria no va a ser tuya, se la va a entregar a una mujer. Y todos dicen, claro, pues de Débora, ¿no? De Débora, obvio. Pero no, inesperadamente aparece otro personaje que en la Biblia que hemos leído se llama Yael, en otras versiones Jael, no importa, es la misma persona. Y vamos a nuestro punto 3. Involúcrate en lo que Dios está haciendo. Ahora, Barak tenía respaldo, doblemente respaldo de Dios. Primero la palabra de Dios y luego la profetisa, ¿ok? Ahora, quiero que entiendan un poquito
Lo que pasa es que Sísara tenía ¿cuántos carros? 900 carros. Era la potencia de la guerra. Eso aseguraba la victoria total. 900 carros. Cada carro estaba jalado por 3 caballos. ¿Ya? Saquen sus números porque yo no lo voy a sacar. Y tenían sus soldados. En cada carro por lo menos 3. Contra 10.000 que estaban con lanzas probablemente o con palos. Ya. O sea, los aplastaban, ¿no? Pero Dios le había dicho a Barak, oye, te voy a dar la victoria. Vete al tal lugar. Le dio el lugar porque era en Sisón. Si nosotros leemos Jueces 5, sucede que Sisón era como un llano, pero que por ahí como que corría agua, ya como que era, no sé cómo se llama, se me van las palabras, pero había agua. Y los carros corren perfectamente en lugares llanos con los caballos. Pero existe en todo lugar, en todo momento para un hijo de Dios el factor Dios. Es que no puedo porque mi jefe no me va a subir el sueldo, pero Dios. No, es que ¿cómo voy a decirle eso a mi mamá? Pero Dios. Pero ¿y si no me aumentan el sueldo y no me alcanza? Pero Dios. Ese pero Dios interviene en tu vida. Pero Dios, o sea, no, es que no me van a dar los documentos, el juicio no va a salir a mi favor, pero Dios. No, es que ¿cómo voy a conseguir los documentos si estoy en otro país y allá? Pero Dios. No, es que tengo una deuda de 10.000 soles y acabo de perder el trabajo, pero Dios. ¿Entienden? Pero Dios, porque cuando existe el pero Dios, existe lo imposible que se muestra. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero la pregunta es, ¿tú vas a creerle a Dios? Barak tenía garantizada la victoria porque Dios lo había dicho y punto. Jesús lo ganó todo en la cruz para ti, la victoria es garantizada para ti y punto. Simplemente te tienes que mover en eso, simple, pero difícil con esta mente que le da vueltas a todo y quiere garantías, queremos controlarlo todo. Entonces, ese día nadie contaba con el factor Dios. Dios, el dueño de todo, el Dios del universo, el todopoderoso. Según lo que dice Jueces 5, llueve. Y toda esa zona que debía estar seca y llana estaba llena de barro. Díganme ustedes, ¿qué carro se mueve en barro? Punto. Se eliminó todo el armamento de Sísara. No había nada que hacer. No se podían mover ni para adelante ni para atrás. Estaban como que, hay otros estudios que dicen que se empezaron en toda esa confusión a matarse unos a otros. Y ahí aparece Barak con sus 10.000 hombres a empezar a ganar la guerra. Pero Dios había hecho lo difícil. Él ya había dado primero la victoria y segundo, inutilizó esos 900 carros. No sirvieron para nada. Para nada. Porque cuando Dios determina algo, nadie puede hacer nada al respecto. Nadie. Entonces, empieza todo y ahí aparece Jael. Resulta que Jael no era profetisa, no era soldado ni guerrera, ni siquiera era israelita. ¿Y qué hace Jael aquí? ¿Cómo aparece en nuestra historia? Resulta que esta familia de Jael está relacionada con Moisés, porque según el estudio, si ustedes se ponen a leer, era cuñado del hijo de no sé, bueno, el asunto es que está relacionado con Moisés. Y ellos no se juntaban ni para acá ni para allá, ni chicha ni limonada, ni con Dios ni con el diablo, con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia. Así estaba Jael. Ellos estaban en paz con Javín, que era el rey, con Sísara, con Jabor. Y se habían apartado de Israel. Y ellos se habían apartado también de su pueblo, porque querían ser independientes y estaban en un lugar, en una isla. Y era conocido por Javín que ellos no se complicaban la vida, no se metían ni con ellos, estaban en paz y tampoco le daban el favor a Israel.
Y ahí aparece Sísara. Debe haber corrido el hombre, porque Barak estaba pisándole los talones. Debe haber corrido increíblemente y ve la tienda de Jael y dijo, me salvé. Por fin voy a descansar. Y Jael sale. Señor, venga, pase. Y lo hace pasar a su tienda. Y vamos a leer del versículo 18. Yael salió a recibir a Sísara y le dijo, acércate, mi señor, no tengas miedo, toda encantadora. Sísara entró en la tienda de campaña y ella lo cubrió con una manta. Entonces el rey le dijo, por favor, dame de beber un poco de agua, pues tengo mucha sed. Yael abrió un odre de leche, le dio de beber y lo volvió a cubrir. Entonces Sísara le dijo, quédate a la entrada de tu tienda y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí, le responderás que no. Pero como Sísara estaba muy cansado y pronto se quedó dormido, Yael tomó una estaca de la tienda y un mazo y acercándose sigilosamente, le clavó la estaca en las sienes hasta hundirla en tierra, así murió Sísara. Ahora, entiendan un poquito el contexto. Que un hombre entrara a la tienda de una mujer era un escándalo. Eso estaba prohibido. Entonces Sísara se sentía totalmente a salvo. Nadie se iba a atrever a buscarlo en la tienda de Jael. Nadie. Entonces Jael, toda encantadora, venga, no tengas miedo. O sea, tú sabes que tenemos alianza. Yo nunca me he ido en contra de ustedes. Ven, yo te voy a proteger. Lo arropa, porque le pone una manta, lo arropa como toda buena mamá. Y él le dice, tengo sed. Y él dijo, no le voy a dar agua, le voy a dar su lechecita caliente. Porque eso también es estrategia. Díganme ustedes, ¿acaso los niños no se duermen con su lechecita caliente? ¡Oh, qué rico! Y al toque nomás. Ya. Un adulto también, ay, me siento como que, y se toma su lechecita, igualito lo hizo. ¿Qué tal estratégica esta mujer? Le calienta su lechecita y se lo da, y él cae rendido, totalmente cansado, dormido, diciendo, estoy bien aquí. No me va a pasar nada, Barak puede voltear el mundo entero y nunca me va a encontrar. Pero Jael tomó una decisión. O estás con Dios o estás en contra de Él. ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Estás con Dios o estás en contra de Él? Y ella decidió involucrarse en la historia. Se alineó a la voluntad de Dios, porque ella muy bien pudo esconderlo y la historia habría sido otra. Pero ella dijo, yo me voy a involucrar con Dios. Yo no me voy a ver ajena y mirar de lejos la batalla. Yo quiero estar en medio de lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos de ustedes quieren estar en medio de lo que Dios está haciendo? ¿O se quieren simplemente quedar calentando su silla? Ser espectadores porque no se sienten dignos, porque no se sienten en la valla, porque no se sienten lo suficiente. Mira, Jael, les vuelvo a decir, ni siquiera era israelita y dijo, yo me involucro en lo que Dios está haciendo. Y sácate. Tomó fuerza, porque una mujer hacer eso debe necesitar muchísima fuerza, y lo mató. Y ella cambió la historia de Israel y se cumplió lo que la profeta había dicho. Pero Jael pudo haber dicho que no. Pero cuando uno dice sí a Dios, te tienes que involucrar en lo que Dios hace. Tú no le puedes decir sí a Dios y mantenerte al margen y decir que las cosas sucedan y yo observar. No, eso no es para los que dicen sí a Dios. Dios te quiere completo. Pero tampoco te va a obligar. Hay cosas que suceden y tú te puedes mantener al margen de lo que Dios está haciendo. Y qué triste sería eso, que tú no seas parte del movimiento que Dios quiere hacer en esta iglesia, en esta nación. Porque cuando tú le dices sí a Dios, algo se mueve en ti. Ahora, sí, va a ser incómodo al comienzo, por supuesto. Por supuesto que sí. Se los puedo decir por testimonio propio. Cuando yo le dije sí a Dios y el pastor me empezó a dar oportunidad para enseñar, mi primera respuesta era,
antes de decirle sí, no, es que, no, yo justo tengo cosas que hacer, pastor, otra persona lo puedo hacer mejor. ¿Por qué no le dice a tal? ¿O por qué no le dice a tal? Y así me pasé años, hasta que Dios en su amor me confrontó. Y yo le dije, ok, sí, Señor. Pero pensé que lo iba a tomar con calma, ¿no? Como poquito a poquito. Pero cuando Dios quiere acelerar los procesos, Dios te recuerda, dijiste sí, pero no te abandona. Él te respalda, Él te capacita, Él pone gente a tu costado que camina contigo y te levanta. Pero tiene que ver mucho con rendición, con acordarte que tú le dijiste sí a Dios. Y cada vez que yo cojo micro, no es sencillo, porque a veces metemos a Moisés al arca y Isaac finalmente mata a su padre. Y hacemos cosas y juntamos historias por los nervios probablemente, pero sobre todo está mi sí a Dios. Claro que el hombre falla, hay problemas, hay circunstancias que a veces uno dice, ¿por qué rayos dije sí? No, porque yo te amo. No, que tal te falla, que hablan de esto, que hablan lo otro, que dicen para acá. ¿Y por qué me compliqué la vida diciendo sí? Porque yo te amo, Señor. Porque yo no quiero que mi vida pase sin haber hecho lo que tú me has pedido. Porque yo quiero cumplir el propósito en esta tierra y no llegar al cielo a enterarme lo que pude haber llegado a ser y no fui. Solo porque no te dije sí. Y claro, es un decirle sí todos los días, porque todos los días es decirle sí a Dios. Cuando tú dices sí, Señor, y te tomas solamente los 45 minutos que te dieron de almuerzo y no la hora, le estás diciendo sí a Dios. Le dices sí a Dios cuando llegas a tu trabajo a tiempo, le estás diciendo sí a Dios. Le dices sí a Dios cuando no maltratas a tus hijos, no los maldices, le estás diciendo sí a Dios. Le dices sí a Dios cuando Él eres fiel a tu cónyuge, le estás diciendo sí a Dios. Porque la demanda que Dios hace a cada uno es diferente. ¿En qué estación te encuentras tú? Ahora, Dios no te va a pedir un sí para torturarte. Él te quiere llevar a otro nivel y dejes y rompas ese ciclo de bendición, familiaridad, normalizar, desenfoque, normalizar el pecado, pecar, consecuencia del pecado, me arrepiento, me perdona, me libera, bendición. Rompe ese ciclo y empieza a caminar en el sí que Dios te va a dar. ¿Vas a afrontar retos? No te voy a decir que no, por supuesto, pero vale la pena. Vale la pena vivir para Cristo. Vale la pena decirle sí a Dios. Y hoy Dios te está dando esa invitación. Pero eres tú, eres solamente tú el que va a decidir.